Buenos días, chicos y chicas. Somos la pareja compuesta por Adrián Hidalgo y yo, José Antonio Sánchez, y hoy vamos a mostrar nuestra propuesta de readaptación del ligamento cruzado anterior. Esta va a ser la estructura que va a seguir la presentación y centrándonos en las lesiones de rodilla, estas constituyen una de las problemáticas más frecuentes en el sistema musculoesquelético y son las lesiones del ligamento cruzado anterior las más frecuentes en esta articulación, siendo el 75% de estas producidas durante la práctica deportiva, especialmente en deportes como fútbol, baloncesto, etc. La mayor parte de estas lesiones ocurren en atletas entre 15 a 25 años y en el caso del fútbol el 70% se producen sin contacto, mientras que el 30% están producidas por contacto directo, donde los mecanismos que la producen principalmente serían las desaceleraciones, los aterrizajes tras salto, los cambios de dirección y los pivotajes, encontrando que las mujeres tienen entre 3 a 8 veces más probabilidad de sufrirlas, y que a nivel general una primera lesión del ligamento cruzado anterior puede conducir a una recidiva o incluso sufrir la misma lesión en la pierna contralateral durante el primer año de recuperación, por lo que el 20% o el 25% de los atletas vuelven a experimentarla, ya sea en la pierna afectada o en la que aún no se había lesionado. También se experimentan consecuencias negativas a nivel mental, como puede ser la kinesiofobia. Y es más, la literatura científica muestra cómo el 81% de los deportistas que sufrieron esta lesión vuelven a realizar deporte, cómo el 65% recupera su nivel previo y cómo solamente el 55% consigue volver a la competición. Respecto a la anatomía y biomecánica del ligamento cruzado, podemos ver cómo el ligamento cruzado anterior es un ligamento intraarticular que junto con el ligamento cruzado posterior se encarga de unir tibia y fémur. En cuanto a sus funciones, podemos decir que el ligamento cruzado anterior es una estructura sensorial que se encarga de enviar la información de cómo se encuentra la articulación respecto a otros segmentos corporales y el espacio al sistema nervioso central, para que éste pueda elaborar una respuesta que corrija el patrón de movimiento lesivo a través de los músculos aferentes, porque en esencia regula la cinemática articular para evitar la anteriorización de la tibia respecto al fémur, la hiperextensión y a su vez controlar el valgo y el varo y la rotación de esta. Su biomecánica está definida por tres factores como son el grosor, la estructura del ligamento, la extensión y la dirección de las inserciones, de tal manera que el ligamento cruzado posterior se tensa más en flexión de rodilla, mientras que el ligamento cruzado anterior se tensa ante una extensión e hiperextensión de la articulación. Respecto a los factores de riesgo, podemos ver cómo son muchos los existentes, pero nosotros vamos a centrarnos en dos tipos, los factores anatómicos y los dinámicos. Con respecto a los primeros, podemos ver la escotadura intercolínea, cuyo tamaño puede provocar un pinzamiento del ligamento durante el valgo y la rotación externa, así como la angulación de esta también puede contribuir a ese tipo de lesiones. La morfología del patillo tibial, en la que una inclinación ósea posterior de la estructura mencionada puede provocar una rotura del ligamento cruzado anterior, así como la morfología de la cadera y en especial una falta de movilidad de esta articulación, así como el ángulo Q, que es más evidente en mujeres que en hombres. Desde el punto de vista de los factores dinámicos encontramos el valgo de rodilla, la hiperextensión de rodilla, el pie pronador, rotación externa de tibia y debilidad del glúteo medio, así como descompensaciones en grupos musculares del tren inferior, como puede ser una dominancia del cuádriceps respecto a isquiosurales y tríceps sural. A continuación, nos centraremos en los mecanismos de lesión y las imágenes que veis en pantalla nos dan alguna pista de cuáles son los más representativos. Los principales son cuatro, que son la hiperextensión de rodilla, el aterrizaje tras salto, los movimientos de pivotaje y cambio de dirección. De todos estos, el cambio de dirección suma un 53% de los casos de rotura del ligamento cruzado anterior en fútbol, seguido de los aterrizajes representados por un 26%. Analizando además estos movimientos de forma más analítica, podemos seleccionar ciertas acciones causantes de dichas lesiones, como de deceleraciones bruscas y valgos dinámicos de rodilla, manteniendo el pie fijo al suelo. En cuanto al programa de readaptación y conociendo ya todo lo que sabemos sobre la lesión del ligamento cruzado anterior, comenzamos a tratar este programa específico. Para ello, hacemos uso del sistema de reeducación sensitivo-perceptivo-motriz y lo dividiremos concretamente en 6 etapas. La fase 0, donde buscamos realizar una sensibilización y movilidad de la articulación seleccionada. La fase 1, donde el objetivo principal es la reeducación del movimiento y fortalecimiento de las estructuras encargadas de este. La fase 2, donde comenzamos a introducir el trabajo en cadena cinética cerrada. La fase 3, en la que comenzamos con cargas totales en esta cadena cinética cerrada y también en abiertas. Y también hacemos un trabajo de estrategias de prevención de lesión. La fase 4, en la que trabajaremos en superficies inestables, parciales o totales, y en la que sobre todo evaluaremos al atleta para saber si podemos pasar a la última fase de trabajo en contexto real. Para ir acabando, os presentamos aquí nuestra propuesta de adaptación frente a una rotura de ligamento cruzado anterior de un futbolista de 18 años que se lesionó durante un cambio de dirección y que se encuentra en la fase 3 de su recuperación. Es por ello que haremos mucho hincapié en la fase decelerativa, tanto para ir buscando una adaptación al mecanismo lesional como para ir reduciendo la kinesofobia asociada a este. Nos centraremos específicamente en la parte principal de esta sesión, que tiene como objetivo la prevención de lesiones, y para ello los ejercicios son los siguientes. Iso push wall drill, que es un trabajo de fuerza isométrica máxima en triple extensión, así como también buscamos una correcta alineación de tobillo, rodilla y cadera. A la derecha tenemos el wall drill con ataque, en el que buscamos trabajar el primer paso de aceleración de forma dinámica, así como también la correcta coordinación del gesto.
Después trabajaremos un split squat, el que tenemos a la izquierda, con una perturbación. El objetivo es estabilizar la rodilla en valgo dinámico. A la derecha tenemos el landing split squat, en el que buscamos estabilizar la rodilla en valgo dinámico junto con una deceleración en plano sagital. Por último, trabajaremos chop desde posición de caballero, en el que el objetivo principal es estabilizar el valgo dinámico de rodilla ante esta rotación interna del tronco que hacemos con el propio gesto del ejercicio en concreto. Y para ir terminando, hablaremos de las conclusiones que realizamos con este estudio, y es que existe una gran bibliografía que nos habla sobre esta lesión y cómo se produce, así como también existe una gran cantidad de evidencia científica que nos habla sobre cómo los programas de prevención y readaptación son eficientes a la hora de reducir la probabilidad de adquirir este tipo de lesiones o una recidiva. Y para ir terminando, vemos aquí la bibliografía que hemos utilizado y cualquier duda, pues podéis escribirnos.